Muy buenos días, soy el doctor José Luis Mamani. En esta oportunidad voy a explicar cómo realizar mapas conceptuales con pregunta de enfoque. La realización de los mapas conceptuales nos trae muchos beneficios para poder estudiar determinados temas, ya que nos va a permitir organizar las ideas principales, los conceptos secundarios, los ejemplos, todos los componentes que son importantes en un determinado tema, organizarlos de tal forma que podamos comprender mejor el contenido del mismo. También, como es un método gráfico, los mapas conceptuales, nos permite retener la información con mayor facilidad, ya que una de las formas como nosotros aprendemos cualquier tipo de conocimiento es a través de la manera visual, que es uno de los estilos de aprendizaje. Entonces, viendo que es muy beneficioso el poder realizar correctamente los mapas conceptuales, voy a explicar cómo podemos realizar o qué pasos podemos seguir para poder realizar un adecuado y correcto mapa conceptual basado en una pregunta de enfoque. ¿Qué es lo que debemos de hacer primero? Lo primero que debemos de hacer para realizar un mapa conceptual, primero es conocer el tema. ¿Cuál es el tema que queremos aprender? Para esto, si el tema es nuevo, primero tendremos que hacer una lectura de comprensión. Esto no significa que podamos memorizarnos todo el tema, sino que podamos hacer una lectura de comprensión a través del cual podamos llegar a comprender y a entender cuál es el contenido que nos quiere transmitir el autor de este capítulo. Es decir, poder identificar las ideas y conceptos principales, secundarios. También podemos identificar conceptos terciarios, conceptos que pertenecen a estas ideas y ejemplos. Es decir, podemos identificar varios componentes que hacen en sí el tema que estamos estudiando. Para poder identificar estas ideas y conceptos principales y secundarios y demás componentes, una técnica muy recomendada es poder demarcar estos conceptos con diferentes colores. En este ejemplo tenemos resaltado el tema en sí, que en este caso es cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular. Después de identificar el tema, tenemos que identificar las ideas o conceptos principales. En este tema, una de las ideas o conceptos principales es este que está demarcado o resaltado con color amarillo, que sería movimientos hacia céntrica. Después de identificar esta idea principal o concepto principal, tenemos que identificar cuáles son los conceptos secundarios. En este caso está identificado con color verde. Entonces, dentro del concepto de movimientos hacia céntrica, podemos identificar la posición de reposo, el cierre en oclusión céntrica o el cierre en oclusión en relación céntrica y otras ideas secundarias que también pertenecen a esta idea principal. Después de identificar las ideas o conceptos secundarios, tenemos que identificar qué ideas o conceptos van a llegar a derivar de estos conceptos secundarios. En este caso, de la posición de reposo deriva este otro concepto que dice que hay un mínimo de actividad sin presiones y con espacios articulares descomprimidos. Y en el caso de la oclusión en relación céntrica, deriva este concepto que dice movimiento de rotación en el compartimiento inframeniscal. Y de esta forma tenemos que ir identificando todas las ideas y conceptos en un orden jerárquico y tenemos que ir distinguiéndolo con diferentes colores. Acá tenemos otra idea o otro concepto que dice que la oclusión en relación céntrica se realiza a través de una determinada actividad muscular. Entonces, una vez que identificamos de esta forma nuestros conceptos e ideas principales y ejemplos y los demarcamos con diferentes colores, pasamos a realizar el mapa conceptual en sí. Entonces, en el mapa conceptual ya hemos identificado el tema, que es la cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular. Y el primer componente de un mapa conceptual es realizarnos la pregunta de enfoque.
Entonces, ¿qué es la pregunta de enfoque? Es aquella pregunta en relación al tema que estamos tratando que nos va a permitir dirigir a una determinada dirección todo el contenido de nuestro mapa conceptual. Podemos enfocarlo desde diferentes puntos de vista. Acá voy a dar algunos ejemplos de pregunta de enfoque. Acá, por ejemplo, dice cómo es la fisiología y fisiopatología de la cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular. Acá estamos enfocando más el aspecto de la fisiología y fisiopatología. En esta otra pregunta, ¿cómo está constituido la cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular? Lo estamos enfocando más ya desde un punto de vista más descriptivo, anatómico. Acá, ¿cuál es la importancia de la cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular? Acá la palabra importante es la importancia. Estamos enfocándolo hacia qué beneficios o qué importancia tiene esta cinemática mandibular a nivel de la ATM. Acá otro ejemplo. ¿Qué músculos intervienen en la cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular? Estamos enfocándolo más ya a la función neuromuscular. Acá es repetido. Acá hay otro ejemplo que es un poco más diferente a lo que hemos citado hasta ahora. Estamos enfocándonos ya no ya al tema en sí, sino a una parte del tema. Acá la pregunta de enfoque dice, ¿qué son las interferencias? Acá tal vez le podemos colocar, ¿qué son las interferencias a nivel de la cinemática articular? Y acá tenemos otro ejemplo. ¿Qué es el mecanismo de adaptación en la cinemática articular? Estas dos últimas preguntas de enfoque nos están enfocando ya solamente una parte del tema. Cuando queremos pasamos a la siguiente de la ATM. La siguiente parte de un mapa conceptual es el concepto principal. Tenemos que identificar cuál es el concepto principal. Y el concepto principal va a responder a la pregunta de enfoque que ya nos hemos realizado. En este caso, nuestro concepto principal va a ser fisiología y fisiopatología de la cinemática mandibular a nivel de la ATM. Y así que vemos cómo la pregunta de enfoque ya está dirigiendo toda la estructura de nuestro mapa conceptual. Continuamos. Después vienen los conceptos secundarios, y los conceptos secundarios en este caso serían movimientos hacia céntrica, movimientos excéntricos y cinemática articular ante la presencia de interferencias. Y podemos identificar otros conceptos que serían acá ya los conceptos terciarios o ideas terciarias que ya derivan del concepto secundario. En este caso, los movimientos hacia céntrica ya tienen estos otros conceptos que derivan de él. La posición de reposo, la oclusión en relación céntrica, movimiento de apertura y movimiento de cierre. Una vez que hemos identificado los conceptos principales o el concepto principal y los conceptos secundarios y terciarios y todos los conceptos que nosotros queramos abarcar en nuestro mapa conceptual, vamos a unir todos estos conceptos mediante flechas de esta forma. Y si solamente lo dejamos así el mapa conceptual, nos trae muchas dificultades porque no nos permite entender qué conexión o qué relación existe entre el concepto principal y los conceptos secundarios. Por eso otra parte muy importante de los mapas conceptuales es poder realizar las palabras de enlace o también llamadas proposiciones. Estas palabras de enlace nos va a permitir, como su nombre indica, enlazar los diferentes conceptos con los conceptos subyacentes. En este caso vamos a utilizar estas palabras de enlace. En este concepto de movimientos hacia céntrica vamos a utilizar esta palabra de enlace que nos dice sigue un orden. El orden es 1, posición de reposo, 2, oclusión en relación céntrica, 3, movimiento de apertura y 4, movimiento de cierre. Y en esta parte vamos a usar que la fisiología y fisiopatología de la cinemática mandibular a nivel de la ATM abarca 3 aspectos: movimientos hacia céntrica, movimientos excéntricos y cinemática articular ante la presencia de interferencias.
Es así que vemos que es muy importante las palabras de enlace porque nos permiten entender más claramente hacia dónde nos está dirigiendo el mapa conceptual. Nos permite entender lo que nos quiere transmitir el mapa conceptual. Y como quinto componente de los mapas conceptuales está la jerarquía. Es decir, que al ir ordenando o al ir determinando la ubicación de cada uno de estos conceptos, tenemos que respetar una jerarquía. Es decir, hay conceptos que son muy importantes que deben estar en la parte superior y conceptos menos importantes que deben estar en la parte más inferior. En este caso, el concepto principal está en primer lugar, está en la parte superior. Los conceptos secundarios están en un segundo nivel, los conceptos terciarios en un tercer nivel. Y así sucesivamente tenemos que ir respetando una jerarquía, un orden jerárquico. Es decir, los conceptos deben ir desde un concepto general hasta un concepto particular, desde un concepto importante a un concepto menos importante, ¿no? Entonces, estos 5 componentes presentan un mapa conceptual en base a una pregunta de enfoque. Y realizarlo de esta forma, un mapa conceptual nos va a permitir entender de forma más completa un determinado tema. Y al ir visualizando los diferentes esquemas, esto ya se nos queda en una, podemos decir, si vale el término, como una memoria fotográfica que nos va a permitir recordar más fácilmente este tema que estamos estudiando. Acá tengo ya un ejemplo del tema de cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular, realizado según estos conceptos que les he explicado. Acá nuestra pregunta de enfoque sería: ¿qué es la cinemática mandibular a nivel de la ATM? Y el concepto principal responde a esta pregunta y sería cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular. Nuestra palabra de enlace se estudia desde 3 aspectos: movimientos hacia céntrica, movimientos excéntricos y cinemática articular ante la presencia de interferencias. Y de acá también ya se divide a otros conceptos terciarios que siempre están unidos con el concepto secundario mediante una palabra de enlace o una proposición. Si vemos en todos los conceptos, siempre existe una palabra o proposición de enlace. Esto es muy importante para que podamos comprender hacia dónde nos está dirigiendo este mapa conceptual. Vamos a poder entender qué es lo que nos está transmitiendo el mapa conceptual y nos va a permitir entender de forma más íntegra este tema que estamos estudiando. De esta forma vemos que realizar los mapas conceptuales es muy importante, pero respetando cada uno de sus componentes. De esta forma entonces terminaría esta explicación. Muchísimas gracias por su atención. En otra oportunidad voy a estar realizando otro video para poder seguir fortaleciendo este proceso de enseñanza, ahora a través de forma virtual. Muchas gracias, que tengan un buen día.